Buenas tardes, mi nombre es Gloria Abigail García Mesa, soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia del curso Legislación Educativa para primer y segundo ciclos. A continuación se realizará una presentación con respecto a lo que son los conceptos de derecho y las características de la legislación educativa. A modo de introducción, se va a hablar sobre lo que es la educación y el derecho en Costa Rica, que van de la mano, dado que regulan el acceso, la calidad y el funcionamiento del sistema mismo en el país, garantizando los derechos de la educación mediante leyes, normas y reglamentos que protejan tanto a estudiantes como a docentes. Asimismo, se tiene que el Estado es el responsable que promueve además los valores como lo que son la igualdad, la equidad y el respeto, pero sobre todo los derechos humanos, asegurando de esta manera la accesibilidad, la inclusividad y la calidad del sistema educativo. Para empezar, se tiene lo que es el derecho y la legislación educativa. Se tiene que el derecho es un conjunto de medios que coadyuven a la realización de los fines del hombre de acuerdo a su naturaleza. Se entiende por derecho como un conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de las personas. Esto con el fin de lograr crear un ambiente pacífico en los estados. Por otra parte, se tiene lo que son las fuentes de derecho. Tenemos que tomar en cuenta que se consideran fuentes como aquellas situaciones o hechos que ya han ocurrido varias veces y por esta razón se procede a su creación, modificación o bien a extinción de normas jurídicas. Entre las fuentes de derechos tenemos lo que son la legislación, la costumbre, entre otras. Vamos a empezar con la legislación, el cual es el precepto justo y estable, promulgado por autoridad competente, reconocida, es decir, es el conjunto de leyes que proceden los órganos legislativos. Esto quiere decir que son, como dice ahí, las leyes que se promulgan en cada país. Por otra parte, entre las fuentes de derecho tenemos lo que son las costumbres. Estas se consideran la repetición de actos, es decir, situaciones que suceden varias veces, donde son consentidos por el legislador y tienen fuerza de ley. Algo cotidiano de la sociedad que se convierte parte de una regla de la conducta. Seguido tenemos lo que son los principios generales, es decir, son axiomas, máximas jurídicas. Podemos considerar principios generales lo que es la equidad, la justicia y la buena fe. Por otra parte tenemos lo que es la jurisprudencia, como otra fuente de derecho, el cual es el hábito práctico de interpretar rectamente las leyes y de aplicarlas a cada caso. Asimismo tenemos también lo que son los principios básicos de la educación. Se tiene que la Organización de Estados Iberoamericanos menciona que los principios fundamentales del derecho educativo se refieren a que el sistema educativo costarricense está amparado por un marco legal que parte desde la Constitución política hasta una serie de leyes que regulan toda la educación nacional. Es decir, aquí en Costa Rica tenemos leyes para todo y a su vez para la educación con el fin de regular las buenas prácticas educativas. Entre los principios básicos de los derechos tenemos lo que son la libertad de enseñanza. Es decir, toda persona tiene derecho o es libre de enseñar, ya sea persona física o persona jurídica, según las doctrinas o convicciones, siempre y cuando respeten la ley. Permite a su vez la creación de instituciones educativas, ya sean privadas o religiosas, así como la elección libre de los métodos pedagógicos, siempre y cuando se respeten los derechos de los estudiantes y cumpla con los estándares de calidad que establece el Ministerio de Educación Pública. Seguido tenemos también lo que es la libertad de pensamiento. Toda persona tiene derecho a pensar lo que guste. Es un derecho que tienen todas las personas de expresar y sostener sus palabras, opiniones y creencias. Se relaciona con la libertad de expresión y reflexión crítica. La libertad de pensamiento es clave fundamental para desarrollar lo que es el pensamiento crítico en los estudiantes.
Por otra parte, tenemos lo que es la libertad de la asociación. Todos tenemos derecho a asociarnos si queremos o bien si no queremos también, sin importar absolutamente nada. Se pueden crear asociaciones estudiantiles, asociaciones de padres de familia, de docentes, en fin, entre tantas. Asimismo, también se tiene lo que es la libertad de culto. Podemos creer o no creer, eso es decisión de cada quien y nadie nos va a juzgar por lo mismo ni vamos a ser condenados por ese motivo. Por otra parte están el respeto a los derechos humanos, que eso es fundamental, aplicarlo en la vida real, no solamente en palabras, sino solamente en los libros. Los derechos humanos reconoce, protege y promueve todos los derechos humanos sin importar raza, género, religión o cualquier característica. Se crean culturas de respeto, tolerancia e inclusión. Todos tenemos los mismos derechos, debemos ser respetados, amados, protegidos y educados, entre muchas otras cosas más. Además están los respetos a los valores del régimen democrático constitucional. Este promueve lo que son los valores a la democracia, respetar la ley, participar en la ciudadanía, es decir, ir a votar. Se refiere también a lo que es la justicia, la igualdad y la libertad en todos los centros educativos. Seguido tenemos lo que es el concepto de educación. Según menciona Morales, es el desarrollo de la persona en su integridad, o sea, educación es todo el desarrollo que la persona tiene tanto de habilidades como de conocimiento, los cuales sirven para formar una sociedad de bien. Los pilares fundamentales del derecho educativo. Dentro de los pilares fundamentales se encuentra lo que es el derecho a la educación que hemos venido hablando, el cual se refiere a la garantía de toda persona de poder acceder a una educación gratuita, obligatoria y de calidad, tanto en los niveles primarios como secundarios, así menciona la UNESCO. Reconocer la obligatoriedad gratuita y universalidad de la educación primaria, porque es una etapa fundamental para eliminar las desigualdades, discriminaciones y mejorar la calidad de vida de los seres humanos. La educación es la máxima herramienta para salir de la pobreza, sacar adelante la familia y la misma sociedad y la nación. Tenemos una imagen donde todos tenemos los mismos derechos de educación. Además, dentro de los pilares se tiene la gratuidad y obligatoriedad. Esto quiere decir que la educación debe ser gratuita y obligatoria para todo menor de edad dentro del Estado costarricense. Sobre todo, bueno, sí, como se viene diciendo, especialmente en los niveles de educación básica. Asimismo, se tiene que el Estado proporciona los medios necesarios para que todos los ciudadanos puedan acceder a la educación. Es decir, todos los menores de edad pueden ir a la escuela, colegio, sin necesidad, en teoría, de tener que pagar para poder recibir las clases. Cabe mencionar que en los centros educativos hoy en día la cantidad de plata que piden para todo es mucha, así que se pone un poquito en duda la parte que es gratuita. Pero bueno, dentro de lo que cabe, el sistema de educación es gratuito. Por otra parte, se tiene lo que es la igualdad. Todos podemos asistir al sistema educativo. Nadie por ninguna razón puede ser excluido del mismo, ni por etnia, ni por género, ni raza, ni religión, ni absolutamente nada. Todos tenemos los mismos derechos de igualdad para poder acceder al sistema educativo de Costa Rica. Asimismo, se tiene lo que es la calidad. La calidad es un tema muy importante, porque se espera o debería la educación costarricense ser de calidad. Las escuelas públicas y colegios públicos deben de ser de calidad para darle la oportunidad que se merece a los estudiantes a la hora de ir a trabajar. Para ello, el Estado debe garantizarla, dando contenidos educativos, mejorando los métodos pedagógicos y mejorando los recursos disponibles que logren conllevar a la educación a una educación de calidad. No obstante, de igual manera, cabe mencionar que normalmente los colegios privados y las escuelas privadas son de mejor calidad que las públicas,
Y esto se nota en varias diferencias que resaltan, como lo es el presupuesto. Los centros privados ofrecen más y mejores materias de más calidad. El aprendizaje de un segundo idioma en los centros privados es de mayor calidad. La infraestructura es mucho mejor, el ambiente de trabajo y estímulo es un dato importante. Muchos docentes en el MEP van a trabajar desanimados porque no hay pago, no hay salarios. Esto es algo que afecta a la educación costarricense. Y además de que en las escuelas y colegios privados los niños suelen repetir menos, porque normalmente si repite, lo sacan del sistema, o sea, vaya a una escuela pública. En cambio, en las escuelas públicas y colegios públicos, hoy en día han evitado la repitencia a cambio del poco conocimiento que muchos tienen. Entonces, la calidad sigue siendo inferior. Por otra parte, se tienen lo que son las diferencias y semejanzas entre lo que es el derecho y la educación. Ambas son ciencias sociales, ambas hacen referencia a lo que es una instrucción y transforman la evolución histórica. Ambas son para reflexión y análisis, tienen como característica la integridad y buscan el crecimiento de las personas. Aparte, buscan la protección de la misma, de las personas. Por otra parte, dentro de las diferencias cabe constar lo que son diferentes en sus finalidades y entre otros sentidos en su concepto. O sea, la educación, la educación se tiene que es el resultado en sentido estricto de la formación, es decir, educar es formar. Por otro lado, se tiene que el derecho es un conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres en caso de incumplimiento. Tenemos lo que es la educación como derecho fundamental. En este punto tenemos los instrumentos legales en docencia. En Costa Rica hay muchas leyes, no obstante, dentro de esas, solo 28 corresponden a la educación, 30 decretos, o sea, más 30 decretos. No obstante, cabe recalcar que no existe un manual para el docente donde vengan detallados cada una de las leyes y cada uno de los decretos. O sea, hay que hacer un rebusque entre documentos. Por esa razón, vamos a indicar algunos. Se tiene lo que es la Constitución Política de Costa Rica. En el mismo indica que la educación preescolar y la general básica son obligatorias. Estas y la educación diversificada en el sistema público son gratuitas y costeadas por la nación. También se tiene lo que es la ley número 7727, lo que es la resolución alterna de conflictos. Esta ley, como instrumento legal para la docencia, ayuda a resolver lo que son los conflictos de forma pacífica entre padres, estudiantes y docentes. Además, se tiene también lo que es la Ley de Protección al Trabajador, la Ley 7983. De igual manera, a pesar de que es una ley para trabajadores, se tiene que los docentes son empleados del sector público, laboran para el Ministerio de Educación Pública, por lo que ellos, en base a esta ley, pueden proteger sus derechos laborales, incluyendo lo que son fondos, pensiones, cesantías, derechos laborales y responsabilidades del Estado. Tenemos también lo que es la ley 1583 del Estatuto de Servicio Civil, ley de carrera docente. Esta ley se encarga de regular todos los ingresos nuevos al Ministerio de Educación, lo que es la permanencia, la promoción e incluso los retiros y despidos de los funcionarios públicos. Establecen una estabilidad laboral, permitiendo a los docentes y demás funcionarios mantener sus labores por prácticamente toda la vida. Difícilmente van a ser despedidos solo en caso de situaciones graves. Además, dan la posibilidad de ir ascendiendo paulatinamente según la antigüedad y los méritos de cada empleado. También se tiene el Código de Educación número 181, corresponde a las normas que regulan la organización, funcionamiento y control de la educación en Costa Rica, ya sea para instituciones públicas o privadas.
Ley Fundamental de Educación número 2160. Se encarga de regular el sistema educativo de Costa Rica, estableciendo los principios de la educación, organización, los niveles del sistema educativo. Además, según menciona la UNESCO, esta ley en los artículos 2 y 3 concreta los fines de la educación costarricense y define la estructura del sistema educativo. Para finalizar, hoy en día se tiene que el derecho y legislación son base fundamental, dado que garantizan el acceso a la educación pública de manera equitativa, de calidad y además protege los derechos de los ciudadanos, en este caso, sobre todo de las personas menores de edad. Además, logran asegurar la educación, son un motor de crecimiento tanto personal como social, el cual se pretende que cumpliendo con este marco se logre crear ciudadanos justos y que se encuentren preparados para el futuro, con el fin de mejorar lo que es la nación. De esta manera hago conclusión al tema de educación y derecho o bien legislación educativa. Muchas gracias.